Vamos a entrar entonces en la meditación de la palabra. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo número 1, verso 1 y siguientes, dice así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Cierre sus ojos, hermano, vamos a decirle a Dios que nos hable. Padre celestial, bendito Rey de la gloria, te exaltamos, te glorificamos, Señor Jesús. Tú eres bueno, tu misericordia, Señor Jesús, es para siempre, desde siempre y para siempre. Conforme a tu voluntad y a tu propósito estamos aquí. Habla a mi vida, enséñame tu palabra. Yo necesito saber más, Señor Jesús. Aleluya. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Quién tiene alabanza para el Señor Jesús? Bueno, qué bueno que en esta hora tengamos una buena disposición para aprender, ¿cierto? Que usted se esfuerce, que no es fácil, pero que usted pueda esforzarse por estar concentrado en la palabra. Amén. Gloria al Señor Jesús. Aunque la mente humana, hermano, es muy distraída. Se dice que cada 10 o cada 15 minutos uno tiende a distraerse, a pensar en otra cosa. Y cuando uno está oyendo la palabra, entonces se distrae un poco y pierde el hilo de lo que se está diciendo. Amén. Así que yo le invito para que se esfuerce, quizás pueda aprender algo. Quizás Dios pueda decirte algo a ti en esta noche. Gloria al Señor Jesús. Bueno, uno de los mandamientos que nosotros tenemos en la Escritura, un mandamiento para nuestra vida, es crecer en conocimiento. Amén. Gloria al Señor Jesús. Eso lo dijo el apóstol Pedro: añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué es necesario el conocimiento? La Biblia dice: mi pueblo se pierde. La mayoría de las personas que se pierden es precisamente porque les faltó conocimiento, les faltó aprender. Pero no aprender teoría, sino aprender para vivir. Amén. Para aprender cómo conducirnos en la casa de Dios, le dijo Pablo a Timoteo. Pablo le dijo: desde la niñez has sabido o has aprendido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Gloria al nombre del Señor Jesús. Así que si hay algo que lo debe preocupar a usted en su vida todos los días, es aprender la palabra. Amén. Gloria al Señor Jesús. Tener el hábito de abrir la palabra y no solamente memorizar un texto, porque no se trata tanto de memorizar un texto, sino de poder crecer en el conocimiento. Porque cuando nosotros crecemos en el conocimiento de la palabra, eso nos ayuda a nosotros en algo básico de nuestra existencia, y es el hecho de poder tomar decisiones. Cuando yo conozco la palabra, cuando yo entiendo la palabra, cuando yo vivo la palabra, entonces a la hora de tomar una decisión, sea cual sea, la palabra, la luz de la palabra me va a ayudar. Por eso la palabra de Dios es comparada con una linterna. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Para qué me sirve a mí una lámpara? ¿Para qué me sirve a mí una lumbrera? Sobre todo en un mundo tan oscuro, sobre todo en un futuro oscuro que nosotros no sabemos qué va a pasar. Entonces la palabra es la que nos ilumina el sendero, el camino, y nos dice: si sigues por acá, entonces te va a ir bien.
Gloria al Señor Jesús. Y creo que cada culto es una oportunidad para aprender. Y sobre todo con estos predicadores acá en La Estrella que me tienen ya preocupado. Yo digo, Señor, yo ya que voy a predicar, esta gente aquí sabe mucho. Gloria al Señor. Cada que escucho un nuevo predicador aquí, hermano, me impresiono y alegra mi corazón porque de verdad se ve que estudian, que oran, que se preocupan, que se capacitan. Porque si algo sé yo discernir, hermano, es cuando alguien está improvisando un mensaje. Uno escucha a un predicador y uno dice, este lo acabo de sacar, ¿cierto? Pero cuando alguien estudia, se prepara, indaga, escudriña, ora, entonces uno sabe que esa persona realmente está siendo guiada por Dios. Gloria al Señor Jesús. Aproveche cada culto, como decía nuestra hermana. Amén. Para crecer en el conocimiento de la palabra. La carta a los Gálatas es una carta muy interesante. Gálatas es el gentilicio de las personas que viven en Galacia. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y estaba mirando, hermano, bendito el nombre del Señor, estaba mirando precisamente algo acerca de esta ciudad llamada Galacia, aunque no era una ciudad, sino una provincia, ¿cierto? Una provincia. ¿Y qué era una provincia? Una provincia era como una especie de departamento donde habían muchos pueblos. Realmente había un pueblito en especial que se llamaba Galacia, pero había también una provincia que se llamaba Galacia. En esa provincia habían muchas ciudades, muchos pueblos, y en cada uno de ellos, o en la gran mayoría de ellos, habían congregaciones. Estaba mirando por aquí que allá en Galacia estaba Listra, Derbe. Si usted es buen estudiante de la palabra, de pronto recordará esos nombres: Listra, Derbe, Licaonia, Antioquía, Frigia, Panfilia, ¿cierto? Finicia. Habían algunas ciudades que conformaban ese territorio de Galacia. Y entonces yo me puse a meditar y a pensar, bueno, Pablo, ¿a quién se dirigió? Al pueblito, a la iglesia allá en ese pueblito que se llamaba Galacia, o al conjunto de todos esos pueblos que formaban una comunidad y una provincia. Pero parece que en la Biblia encontramos todos esos detalles, sino que uno a veces se los salta, ¿cierto? Por ejemplo, Pablo en el verso 2 del capítulo 1 que acabamos de leer, dice: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Entonces, cuando lo menciona en plural, uno dice, no, se está refiriendo a todos. Pero aún así es preocupante. Y usted dirá, ¿cómo así, hermano, que es preocupante que la palabra de Dios le haya llegado a más gente? Es que la palabra de Dios no fue escrita por capricho, sino porque algo estaba sucediendo. Y como algo estaba sucediendo, entonces Pablo estaba encargado de corregir, no solamente de fundar iglesias, porque podemos decir que el ministerio de Pablo se basó básicamente en tres cosas. Cuando Pablo inició su ministerio, él lo que quiso fue comenzar a ganar almas. Su anhelo, su propósito era ganar almas. Y todo el que le daba tiro, hermano, le hablaba la palabra y se lo ganaba para el Señor. Allá llegó a una cárcel, hermano, en Filipos, y allá se ganó al carcelero y no sabemos cuántos presos. Dicen algunos historiadores que mientras él estaba preso en Roma, todos los días le cambiaban el carcelero, porque carcelero que le ponían se volvía evangélico. Se volvía evangélico, hermano, gloria al Señor Jesús. Le ponían un preso al lado y se lo ganaba. Ahí está Onésimo, así. Y así sucesivamente. A él no lo encerraron, hermano, el evangelio no lo pudieron encerrar. Entonces el inicio de su ministerio fue basado en eso: ganar almas, ganar almas, ganar almas. Pero fue pasando el tiempo y él comenzó a viajar. El Señor lo envió como misionero. Su primer viaje misionero, gloria al Señor Jesús, dice la Biblia que el Señor, mientras
discípulos estaban orando, mientras un grupo de hermanos estaban orando, el Señor les dijo: apartadme a Pablo y a Bernabé porque los tengo con un proyecto, los tengo con un propósito. Amén. Y era irse a viajar. ¿Para qué? Para establecer iglesias. Amén. Entonces Pablo viajaba a una ciudad y allá se encontraba algunos cristianos, o puede que no hubiese cristianos, pero él establecía iglesias. Y no solamente establecía las iglesias, sino que establecía un orden jerárquico en las congregaciones. Entonces establecía ancianos, diáconos, presbíteros, obispos, y había toda una jerarquía en la iglesia. ¿Por qué? Porque en la Biblia existe un principio que se llama el principio de autoridad. Dice la Biblia: sométase toda persona a las autoridades superiores. Amén. Porque el que resiste a la autoridad, lo establecido por Dios, resiste, porque no hay autoridad que no haya sido dada por Dios. Que la persona la use mal es otra cosa, pero si tiene una autoridad, esa autoridad le fue dada por Dios. Y el que resiste la autoridad a lo establecido por Dios resiste. Entonces, cuando una persona se divide, cuando una persona se sale de la iglesia y va y forma una iglesia por allá aparte, que porque tiene un proyecto de yo no sé qué, que una visión de yo no sé cuántas, siempre es la misma historia, pero terminan siempre pescando en pecera, porque se llevan a los hermanos de la iglesia. Si tiene un proyecto, ¿por qué no se va a buscar almas? ¿Por qué tiene que llevar a los hermanos que ya están bautizados? Y mire que normalmente siempre invitan a los que tienen, de pronto cree uno que dinero, ¿cierto? ¿Por qué no se llevan a los hermanos más humildes, más nobles, cierto? Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero hay un principio de autoridad en la palabra, y Pablo estableció esas jerarquías. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y luego el ministerio de Pablo, hermano, en tercer lugar, porque después de que se establecieron las iglesias comenzaron a generarse dificultades, problemas, errores doctrinales, no sabían cómo manejar, hermano, los dones del Espíritu Santo. O sea, había una cantidad de cosas que ellos no comprendían, que ellos no manejaban. Entonces Pablo tuvo que empezar ¿a qué? A establecer doctrina. A establecer doctrina y orden en las congregaciones. Así se manejó el ministerio del apóstol Pablo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿por qué digo que me preocupaba o me preocupé cuando Pablo menciona las iglesias de Galacia y las menciona en plural? Porque cuando uno lee la carta a los Gálatas se da cuenta de que hay una problemática grande, profunda y bien complicada. Bendito el nombre del Señor Jesús. Quiere decir que no era una congregación que tenía una problemática, sino que era toda una provincia que tenía la misma problemática. Una serie de congregaciones, hermano, que tenían la misma problemática y se estaba difundiendo esa misma problemática. Cuando usted lee la carta a los Gálatas, usted la tiene que relacionar con la carta a los romanos, porque es lo mismo. Podríamos decir que la carta a los Gálatas es la primera carta a los griegos y la carta de los romanos es la segunda carta, porque la carta a los romanos es simplemente coger la carta de los Gálatas y hacerle zoom, ampliarla. Es lo mismo que hizo el apóstol Juan. ¿Qué fue lo primero que Juan escribió? El Apocalipsis, ¿cierto? Y Juan le escribió a las 7 iglesias que estaban en Asia, que no le escribió a las 7 iglesias, sino a los pastores de esas iglesias. Y luego Juan escribe 3 cartas, la primera, la segunda y la tercera carta de Juan. Pero cuando usted coge las 3 cartas de Juan y les hace aparece el Evangelio de Juan, porque el Evangelio es simplemente la ampliación de esas 3 cartas. La carta a los romanos es la ampliación de la carta a los Gálatas. Quiere decir que Pablo inicialmente se inspiró en los Gálatas, amén, y luego eso le quedó patinando en la cabeza y dijo: no, yo voy a ampliar esto. A veces Dios a uno le da un sermón, le da un mensaje y uno lo predica, pero uno después queda pensando: me faltó una cosa, me faltó la otra, yo por qué no dije esto, se me olvidó no sé qué. Y entonces usted quiere ampliar, entonces usted comienza a escribir y amplía el sermón, y en otra ocasión entonces lo predica más amplio, lo predica. Eso fue lo que le pasó a Pablo. ¿Qué pasó en Galacia?
La carta a los Gálatas, están de acuerdo muchos historiadores y muchos comentaristas bíblicos, de que es el primer escrito del Nuevo Testamento. Se escribió en el año 49, amén, en el año 49 después de Cristo. Gloria al Señor Jesús. Seguramente hubo otros escritos, pero no están en el canon bíblico. Dentro de lo que está dentro del canon bíblico, lo primero que se escribió, dicen muchos comentaristas, ¿cierto? Porque hay otros que difieren, hay algunos que dicen que fue la carta a los tesalonicenses, pero la mayoría dicen que fue la carta a los Gálatas la que primero se escribió antes que cualquier otro escrito en el Nuevo Testamento. Gloria al Señor Jesús. Entonces Pablo, estando en Corinto, estando siendo pastor en Corinto, comenzó a escuchar de la problemática que había en las iglesias de Galacia. Porque si bien las ciudades de Galacia eran ciudades paganas, porque estaban las ciudades gentiles, estaban las ciudades griegas y estaban las ciudades paganas y el pueblo de Israel que estaba en Jerusalén, ¿cierto? Habían diferentes poblaciones, diferentes grupos poblacionales, y cada uno de ellos tenía sus doctrinas, sus religiones, sus deidades, lo que ellos pensaban, ¿cierto? Los griegos, que conformaban todo Grecia, Roma y gran parte de Europa, estaban regidos por la religión griega. Usted no sé si ha escuchado algo de mitología griega, ha visto películas de mitología griega, Zeus, ¿cierto? Y todos esos dioses. Ellos tenían sus doctrinas y sus religiones. Estaban los paganos que tenían otro tipo de deidades. No sé si usted ha escuchado algo de mitología de los paganos, donde el dios de ellos es Odín, ¿cierto? Y su hijo Thor, y toda esa mitología ahí que habla también de una cantidad de cosas, de dioses que son hombres poderosos, que tienen superpoderes y que vienen a salvar al mundo. Eso es lo que nos muestran en Hollywood, ¿cierto? Estaban los gentiles que tenían gran variedad de pensamientos y de religiones, sobre todo basados en la religión de los babilonios, otros que estaban basados en la religión de los egipcios y diferentes pueblos. Y estaba el pueblo de Israel que tenía la ley de Moisés. Resulta que las iglesias en Galacia, la gran mayoría estaban conformadas por judíos, aunque eran paganos. ¿Por qué conformados por judíos? Porque muchos judíos comenzaron a dispersarse, comenzaron a irse. Cuando vino la persecución inicial contra la iglesia, los creyentes que estaban allá en Jerusalén, que les tocó dispersarse, les tocó irse, los mismos apóstoles les tocó irse. Entonces todos esos judíos que habían conocido el cristianismo, entonces emigraron y ellos comenzaron a reunirse, y Pablo comenzó a visitar muchos de esos lugares y a establecer iglesias, pero donde la mayoría de sus miembros eran judíos. ¿Cuál era el asunto, hermano? Usted en la Biblia, porque es que la carta a los Gálatas es un paralelo que Pablo hace entre el Evangelio y la ley, ¿cierto? Y la ley. Cuando nosotros empezamos a crecer en el conocimiento y cuando tú te preocupas por leer la Biblia y estudiarla, y no que la tengas por allá solamente para venir al culto, si es que la traes, la desempolvas de vez en cuando. Si usted se interesa, hermano, por aprender la palabra, usted va a empezar a entender y a diferenciar muchos conceptos en la Biblia. Hay una palabra que es muy común en la Biblia y es la ley, ¿cierto? Y es la ley. Mucha gente cree que la ley es todo el Antiguo Testamento, pero resulta que no. Cuando tengamos la oportunidad de estudiar dispensaciones, usted va a comprender mejor. La Biblia menciona muchas veces la palabra ley, ¿cierto? Pero encontramos varias leyes o varios tipos de leyes en la Biblia. Por ejemplo, el Salmo dice, el Salmo 103 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, ¿cierto? Esta ley se refiere al propósito de Dios desde el principio hasta el fin, que es un propósito ¿para qué? Para salvar. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará.
Dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Quiere decir que todo el recorrido de la historia bíblica está determinado por Dios, está establecido por Dios con un fin. Y ese fin es que nosotros lleguemos a su presencia. Porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y viva. Entonces, ese contexto de la ley de Jehová que convierte el alma, se refiere a eso, al propósito de Dios desde el principio. ¿Para qué? Para llevar al hombre a sus pies, pero que llegue a sus pies voluntariamente, no obligado. Que llegue reconociéndolo no por sus beneficios, sino por su gran amor, por su misericordia, porque Él es grande. Yo adoro a Dios no porque me sanó. Yo adoro a Dios, hermano, es porque Él es grande, porque es hermoso, porque es precioso, porque es sublime, porque es poderoso, porque es digno de suprema alabanza. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová para contemplar la hermosura de Jehová. No le interesa otra cosa. Aunque David habla en el Salmo 103, hermano, de todos los beneficios. Dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Aunque él se está inspirando en los beneficios que ha recibido de Dios para adorarlo, también hay textos, hermano, donde David reconoce simplemente la grandeza de Dios sin pensar en sus beneficios. O sea que si Dios no nos sana, si Dios no hace nada de esas cosas, estaríamos aquí. Bendito el nombre de Jesús. Esa es la ley de Jehová. Encontramos, hermano, que la Biblia nos habla de la ley del pecado, que es una ley que está en la vida de cada ser humano, hermano, que lo tiene atado, amarrado al pecado y que no se puede escapar y no se puede librar por nada. Y el hombre, hermano, entre más intente escaparse del pecado, más se hunde en él. El ser humano puede dejar el vicio, pero el pecado no lo dejará jamás. Esa es la ley del pecado. Por eso Pablo dice, yo con mi mente quiero adorar a Dios, pero en mis miembros encuentro una ley que me lleva atado, que me lleva cautivo, la ley del pecado. Y dice, con mi mente quiero hacer algo, pero la ley del pecado me lleva a hacer otra cosa. Y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Se siente atado, se siente encadenado, no puede zafarse del pecado. Es como un chicle, hermano, como algo pegajoso que entre más te lo quieres quitar, más te untas y terminas con la cara untada, el cuerpo, que no te puedes limpiar. Dice la Biblia, aunque te laves con lejía y acumules jabón sobre tu cabeza, no podrás quitarte la culpa de la mancha del pecado que está sobre ti. Esa es la ley del pecado. Pero Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo nos ha librado? El que acepta a Jesucristo, el que recibe a Jesucristo, Jesucristo le da una herramienta para poder ser libre del pecado. Y es la doble naturaleza, la naturaleza divina. La gente, hermano, del común no comprende lo que nosotros somos, hacemos o pensamos y por qué. Y es que nosotros lo que somos, lo somos porque Dios puso en nosotros una nueva naturaleza que rompe la ley del pecado, que es más poderosa que la ley del pecado. Y si nosotros nos sometemos a ella, entonces podemos vencer el pecado. Bendito el nombre del Señor Jesús, puso su espíritu en nosotros. Gloria al Señor. Encontramos entonces, hermano, la ley de la conciencia. Usted lee el capítulo 2 de la carta a los Romanos y dice la Biblia que los que sin ley han pecado, por la ley serán condenados, ¿cierto? Serán juzgados. Porque Dios puso, hermanos, su ley en nuestras conciencias, y dice la Biblia, acusándonos o defendiéndonos nuestros propios razonamientos. El ser humano, por malo que sea, sabe que está obrando mal. Por cauterizada que tenga la conciencia. Cauterizada es anestesiada. No es que uno cuando le ponen anestesia uno no siente. La anestesia no, aquí para acá hay una muela, usted siente eso ahí como grandote, usted mira al espejo y se ve normal, pero usted no siente nada. El hecho de que no sienta nada no quiere decir que no sea consciente de que está obrando mal, ¿cierto? Esa es la ley de la conciencia. El ser humano tiene conciencia
y por su conciencia será juzgada la persona, dice la carta a los romanos. Y encontramos también la ley de Moisés. El pueblo de Israel llegó, hermano, a Egipto. Llegaron 70 personas. Llegó Jacob con su familia a Egipto, porque había hambre en todo el mundo. Y llegaron a Egipto buscando alimento. Como en Egipto estaba su hijo, y su hijo era la segunda persona más importante en Egipto, y el faraón amaba a José, entonces recibió a Jacob. Es que no va a recibir 70 personas. A un imperio tan grande y tan poderoso, que lleguen 70 personas. No, hágale, nosotros les colaboramos, vea, ubíquelos por allá. Pero resulta que el pueblo de Israel comenzó a crecer. Parecían conejos. Después ya no eran 70, después ya eran cientos, y miles, y millones. Y se murió Faraón, y se murió José, y se levantó un faraón que no tenía nada que ver con el, y no sabía ni, y esta gente, que estos hebreos, ¿de dónde salieron? Y esos hebreos creciendo, de manera que habían más hebreos que egipcios. Y entonces le dio miedo y dijo, no, esta gente, donde esta gente siga creciendo al ritmo que van, se van a apoderar del reino y yo voy a dejar de ser el rey. Y entonces mandó a matar a todos los niños. Y Dios llamó a un hombre llamado Moisés y le dijo, mira, yo necesito que saques a mi pueblo, porque he escuchado su dolor, su gemir, su clamor, y te los lleves de ahí. Y entonces Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto y se los llevó al desierto. ¿Qué hacen 3 millones de personas en un desierto sin leyes, sin mandatos, sin decretos, nada? Cada cual podía hacer lo que quisiera. Y Dios los había llamado para que fueran su pueblo, pero ellos no conocían a Dios. Ellos simplemente vieron unos milagros al inicio, las plagas de Egipto, que seguramente ellos también se sorprendieron, al igual que los egipcios, con todas esas plagas. Porque cada plaga que Dios enviaba a Egipto, hermano, entonces esa plaga era un atentado contra los dioses egipcios. El sol para ellos era un dios, el río Nilo era un dios, los cultivos eran un dios. Entonces Dios atacó sus dioses y los doblegó. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y entonces Moisés es escogido por Dios para sacar al pueblo de Israel, y los mismos hebreos, porque decir hebreos, judíos, israelitas es lo mismo, ¿cierto? Judíos porque son descendientes de Jacob, de la tribu de Judá. Hebreos porque ese era el nombre de la lengua que ellos hablaban. Israelitas porque eran descendientes de Israel. Amén. Y entonces ellos salieron de allá y Dios los llevó al desierto, y tenía que organizarlos como nación, como pueblo, y les da una ley que habla de 3 cosas diferentes. Una ley que tenía que ver con lo espiritual, los sacrificios, todo eso, los holocaustos, ¿cierto? Los mandatos, la adoración a Dios, el templo, el tabernáculo, las promesas, la promulgación, todo eso, hermano, el culto, formaba parte de la ley. En segundo lugar estaba la ley civil, que tenía que decretar, hermano, el comportamiento de las personas y hasta dónde podían llegar cada uno de ellos cuando se trataba de su prójimo. Entonces a los adúlteros los apedreaban, tuvieron que formar unas ciudades de refugio. En fin, usted puede estudiar en la Biblia todo lo que tiene que ver con la ley. Y en tercer lugar, hermano, estaban otras leyes que tenían que ver entonces con todo lo personal, el aseo. Las mujeres que tenían el periodo se tenían que ir del campamento, los que estaban enfermos también tenían que irse. Entonces había unas cosas, tienen que lavarse las manos no sé cómo, o sea, una cantidad de mandatos de acuerdo a la ley. Y eso es lo que conocemos como la ley mosaica. ¿Qué tiene que ver eso con la carta a los Gálatas? Tiene que ver todo. Porque los judíos se volvieron religiosos. Dejaron de ser espirituales y se volvieron religiosos. Y hay una línea delgadita entre ser espiritual y ser espiritualista, porque el espiritualista se vuelve religioso. Y yo me vuelvo religioso y me vuelvo espiritualista cuando creo que soy mejor que mis hermanos y comienzo a señalar y a señalar. Pastor, y a esa no la vas a poner en disciplina.
Mire si otro lo que... Entonces queremos empezar a juzgarnos entre nosotros. Pero la Biblia dice: no juzguéis y no seréis juzgados, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mira más bien la viga que hay en tu ojo y no tanto la paja que hay en el ojo del hermano, porque a veces nosotros obramos peor que otros, pero estamos encima, nos volvemos religiosos. El pueblo de Israel se volvió religioso, hermano, religioso. Tanto que hacían sacrificios y hacían una cantidad de cosas, hermano, que Dios se los mandó, pero se los mandó con otro propósito, no con el propósito que ellos lo estaban haciendo, porque lo importante no es lo que tú haces, sino la razón por la que lo haces. Desde años atrás, 700 años antes de Cristo, ya Dios le había dicho al pueblo de Israel a través de Isaías. Dice: estoy hastiado de vuestros sacrificios. Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, no hay en él cosa sana sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están vendadas ni suavizadas con aceite. ¿Quién demanda de ustedes tantos sacrificios? ¿Quién demanda de ustedes tantos holocaustos? La carne de animales engordados, vuestras fiestas solemnes me son abominación. Aunque él les mandó las fiestas, ellos la estaban haciendo mal, porque no nacía en su corazón y tenían otro propósito. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y entonces el Señor les dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero si no quisiereis, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Los judíos se volvieron religiosos, dejaron de ser espirituales. Para ellos era más importante el culto que el dueño del culto. Para ellos era más importante el templo que el dueño del templo. Se les olvidó que la escritura decía: uno mayor que el templo está aquí. Yo guardo reverencia aquí, no por estas cuatro paredes. Guardo reverencia es porque el dueño de la iglesia está aquí. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces esa reverencia me la tengo que llevar a la casa, me la tengo que llevar a la universidad, me la tengo que llevar al trabajo, me la tengo que llevar a todo lugar. ¿Por qué? Porque mi pastor está conmigo. Alguien me dijo: pastor, ¿y qué es la santidad? Yo le dije: la santidad es la concepción y la certeza de la presencia de Dios en mí. Porque el que hace mal, el que entra a robar en un almacén, mira allá, pero no mira la cámara. Tú puedes mirar a todos los lados, inclusive puedes mirar hacia arriba, pero si no crees que Dios está ahí contigo, harás lo malo. Harás lo malo. Porque eso es mentira de que la ocasión hacia el ladrón. Ese es un dicho más falso. Que la ocasión hacia el ladrón, mentiras. La ocasión dice quién es el ladrón. Es diferente. ¿Cierto? Es diferente. Bendito el nombre de Jesús. Eso es la santidad. El pueblo de Israel tenía aquí, hermano, una mitra con unas letras en oro que decían, los sacerdotes decían: santidad a Jehová. Entonces ellos pasaban y todo el mundo: uy, ese es el santo, uy, ese es el santo. Nosotros no tenemos esa inscripción, pero uno sí mira a una persona y sabe si es santa o no. ¿Por qué? Porque por su fruto lo conoceréis. Eso es temor de Dios. Eso es santidad. Yo en todo tiempo sé que Dios está conmigo. Yo no me voy para el trabajo y dejo al Señor en la casa, o me salgo del culto: el Señor se que vaya en el templo y yo me voy para la casa y puedo hacer y deshacer. Eso fue lo que le pasó a los Gálatas, si usted lee bien la carta. Entonces Pablo hace un paralelo entre la ley de Moisés, porque el pueblo de Israel se centró tanto en la ley que se olvidaron de su Dios.
Se metieron tanto en el celo de la religión que se olvidaron de su Dios, al punto que no conocieron a Cristo. No conocieron el día que el Señor los visitó, no conocieron el día de su visitación. Y a mí me preocupaba, hermano, ¿sabe por qué? Porque hoy en día el judaísmo tiene fuerza. Y si en ese tiempo tenía fuerza, hoy sigue cogiendo fuerza. Porque los judíos que conformaron esas congregaciones comenzaron a torcer la verdadera doctrina del evangelio y no entendieron el propósito de Dios. El que cree que el Antiguo Testamento es la ley está equivocado. Porque el Antiguo Testamento se divide, hermano, en 5 periodos de tiempo diferentes. Y solamente uno de ellos tiene que ver con la ley. Entonces los otros 4, ¿qué? Bendito el nombre de Jesús. Pablo dice que el Señor nos libró de la maldición de la ley. Pero fue primero la gracia y después la ley. Abraham vivió 400 años antes de que se dictara la ley en el Sinaí. Y Dios con Abraham tuvo la gracia. Le dio la gracia. Ellos no tenían mandamientos, ellos no tenían una Biblia, ellos no tenían unos preceptos. La gente que buscaba a Dios la buscaba solamente, ¿por qué? Porque en su conciencia algo les dictaba y les decía, esto está bien y está mal. Y se esforzaron por hacer lo bueno y a Dios le agradó. ¿Cuáles eran los mandamientos que tenía Noé? Nada. No habían mandamientos de nada. Su abuelo Matusalén le habló de Dios, porque venía una descendencia que duraban, hermano, entre 900 y 1000 años. Entonces casi toda esa gente se conocieron. Yo a veces me he puesto a tirar cuenta, hermano, y yo digo, cuando Adán se murió, Matusalén era un niño. ¿Y cuántas generaciones habían pasado? Y no, que esa gente vivía mucho tiempo, ¿cierto? Y ellos hablaban de Dios, ¿por qué? Por tradición oral. Ellos enseñaban de Dios por tradición oral. Adán le enseñó a su familia. A Sed le dijo, mira, tu hermano Abel ofreció un sacrificio a Dios, pero tu hermano Caín lo mató. Y Dios nos creó a nosotros. Y Dios nos dio la vida y todo esto. Y ellos empezaron con una tradición oral, Y eso llegó a Noé. Y Noé se esforzó. Por eso la Biblia, hablando de Noé, dice, varón justo, temeroso de Dios y apartado del mal. No que Dios le dijo que hiciera esas cosas, sino que su conciencia lo llevó a eso y a Dios le agradó. Y dice la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero cuando Dios llamó a Abraham, le dijo 2 cosas. Mira, Abraham, yo soy Jehová el Dios todopoderoso. O sea, el Dios del que te han hablado toda esa gente. Yo soy el Dios todopoderoso. Le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí, o sea, tienes que estar en mi presencia, pero tienes que moldear tu forma de vivir. Señor, ¿y cómo hago yo eso? No, muy sencillo, deje su casa, deje su tierra, deje su parentela y véngase conmigo para una tierra que yo le voy a mostrar. ¿Por qué tenía que dejar la casa, la tierra y la parentela? Porque ellos tenían mala conciencia, porque ellos tenían otros dioses, porque ellos eran idólatras, porque ellos tenían otras deidades, otras religiones, otras prácticas. Pero ahora tú me conoces a mí y debes vivir de otra manera. Y dice la Biblia que Abraham dejó todo y se fue con Dios. Pero a su sobrino, hermano, por allá se lo llevaron prisionero. Unos reyes vinieron, invadieron las ciudades y se llevaron prisionero a su sobrino Lot. Y Abraham formó un ejército pequeño y fue y conquistó, hermano, a 5 reyes, los derrotó, se apoderó de todas sus riquezas, rescató a su sobrino y se vino muy contento con un tesoro inmenso con su sobrino y venía bien contento. Y cuando venía en el camino se encontró con un hombre. Un hombre le salió al encuentro. ¿Cómo estaba vestido? No sé. ¿Cómo supo Abraham quién era ese hombre? No lo sé. Pero se encontró con un hombre. Y dice la Biblia que ese hombre se llamaba Melquisedec. Cuando usted lee la carta a los hebreos, dice que Melquisedec es Dios.
O sea que Dios se le manifestó en carne a Abraham. Y el Señor Jesucristo le dijo al pueblo de Israel: Abraham vio mi día. O sea, Abraham me vio a mí. O sea que Melquisedec es ¿quién? Jesús. Jesús. Melquisedec es Jesús. La Biblia dice que cuando Abraham vio a Melquisedec, fue y se postró y lo adoró. Y le dio los diezmos de todo lo que traía. Dios no le estaba diciendo: hey, vengo por el diezmito mío. Dios no le dijo eso. Dios no le pidió a él nada. Abraham tuvo el sentir de entregarle al Señor el diezmo de todo ese botín que traía, la 10ª parte. Yo me he preguntado: ¿y qué hizo Melquisedec con eso? ¿Él lo llevó para el cielo, lo regaló? ¿Qué hizo? La Biblia no dice. Eso era un asunto de Dios. Dios se reservó eso para sí, porque Dios siempre se ha reservado algo para él. Todo, de todo lo que Dios te da a ti, de todo lo que Dios le ha dado al hombre, él se ha reservado algo para él. Y entonces cuando Abraham le entregó los diezmos de todo, dice la Biblia que le agradó tanto a Dios que primero le cambió el nombre. Ya no era Abraham, que significa padre enaltecido, sino que lo puso Abraham, que es padre de muchedumbre. Le cambió el nombre. Y luego entonces le dio pan y vino. ¿Sabe qué significa el pan y el vino? Es la Santa Cena. Le dio la Santa Cena. Y participar de la Santa Cena, ¿qué significa? Significa que es salvo. Y Dios le dijo a Abraham: mira, ¿sabes qué, Abraham? Te bendeciré y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aunque Abraham es considerado el padre de la fe, no está diciendo que nosotros tenemos que creer en Abraham, porque nuestra fe no está puesta en Abraham. Dios lo que le quiso decir a Abraham, porque usted tiene que tener en cuenta algo, hermano: una cosa es lo que la Biblia dice y otra cosa es lo que quiere decir. Tenga en cuenta eso. Usted algún día no ha estado hablando con alguien y lo malinterpreta y usted dice: hombre, pero eso no fue lo que quise decir. Es que me dijiste tal cosa. Sí, pero eso no fue lo que quise decir. La Biblia dice algo, pero usted tiene que analizar qué es lo que quiere decir ese texto. Amén, gloria al Señor Jesús. Y entonces Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La palabra bendito en la Biblia significa salvo. Venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros. Gloria al Señor Jesús. Y entonces el Señor le dijo: a los que crean en mí, así como creyó usted, entonces serán salvos. ¿Cómo se llama eso? Eso es la gracia. Esa es la gracia del Señor. Es darnos la salvación sin merecerla. Y 400 años después vino la ley. Y Pablo le habla a los Gálatas acerca de Abraham, porque no la estaban teniendo en cuenta. Porque ellos estaban queriendo judaizar a todos los que se convertían, a los gentiles, a los griegos, a los paganos, los querían judaizar. Ustedes tienen que convertirse al judaísmo, tienen que guardar la ley. Y resulta que la ley fue una maldición. Primero vino la gracia en Abraham. Dios le prometió a Abraham la salvación para todos gratis, sin merecerla, solamente porque crean en él. Pero ¿cómo iba a lograr eso Dios? Dios tenía que encerrar todas las cosas en pecado. Porque si Dios no encierra todas las cosas en pecado, entonces hay quienes se podían justificar y entonces el Señor no iba a tener misericordia. La única forma de Dios tener misericordia de nosotros es que estuviéramos envueltos y hundidos en el pecado. De resto no. Porque el Señor dijo: no son los sanos los que necesitan médico, son los enfermos. Entonces vino la ley. Dios le dio una ley al pueblo de Israel, y de hecho Dios sabía que era una ley que ellos no iban a poder cumplir. Y uno de los parámetros de la ley era que el que fuese transgresor de un solo puntico de la ley era transgresor de toda. Por eso la Biblia dice, hermano, que Dios nos libró de la maldición de la ley. Gálatas 3:13. Porque la maldición se volvió un problema. Pablo dijo: yo conocí el pecado, fue por la ley.
Y la ley que era para vida para mí, me mató. ¿Por qué? Porque me encerró y me ató al pecado y todo se convirtió en pecado para mí. Por eso dice la Biblia que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Cuándo abundó el pecado? Cuando vino la ley, porque la ley fue la que agravó todo. Ellos andaban por el desierto tranquilos, hacían lo que fuera y no había problema. Pero cuando vino el mandato, no hagas eso, porque si haces eso te mueres. Hoy pongo delante de ti la vida y la muerte. Si haces esto, si haces el bien, vivirás, pero si haces lo malo, te mueres. Y Dios les dio la ley, y la ley, hermanos, los mató. ¿Por qué? Porque la ley se convirtió en una maldición, no solamente para el pueblo de Israel, sino para el mundo entero. Por eso la Biblia dice: los que sin ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque el desconocimiento de la ley no nos exime de ella. Ay, es que yo no sabía que uno no se podía pasar un semáforo en rojo. Bueno, ahí sabes, vea, 3 accidentados ahí. Pagas para la cárcel, lo que sea. El desconocimiento de la ley, el hecho de que nosotros no nos sepamos, hermano, el código de policía no quiere decir que no tengamos que cumplir. Allá les llega la policía, hermano. Ay, pero yo qué hice, señor, usted hizo esto, esto y esto. Pues que yo no sabía que, consígase un abogado que sí sepa. El desconocimiento de la ley no nos exime de ella. Ahora, esa ley y sirvió, hermano, para encerrar todas las cosas bajo pecado. Y una vez todo el mundo entero, no solamente Israel, sino el mundo entero al cual Dios le iba a brindar su salvación, esa ley que fue para maldición, entonces llevó a Cristo ¿a qué? A enviar su gracia y su misericordia. Y los primeros que la rechazaron fue el pueblo de Israel. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La ley es apenas, hermano, una parte en el Antiguo Testamento. Ahora viene entonces el Evangelio, viene la gracia. Porque Cristo fue a la cruz del Calvario, y Cristo en la cruz del Calvario, hermano, perdonó tus pecados, nos lavó con su sangre, nos compró, nos redimió, clavó en la cruz del Calvario el acta que estaba en contra nuestra y nos libró de la ley del pecado. Porque nosotros por la ley estábamos condenados. Si no la cumplió el pueblo de Israel, que la conocían, se la aprendían desde niños. Los niños allá, hermano, antes de aprender a escribir, primero decían: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Antes de aprender matemáticas, antes de aprender geografía, antes de aprender nada, los niños aprendían: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová. Si ellos no la guardaron, no la íbamos a guardar nosotros, que no sabíamos nada de eso, que no conocíamos nada de eso. Pero el mundo entero está bajo maldición de la ley. No es que la ley ya pasó, eso es mentira. La ley está vigente hoy como el mismo día que el Señor la dio en el Sinaí. Hombre, qué pastor, ya estamos bajo la gracia. Bajo la gracia están los que recibieron a Cristo. Pero usted no ha recibido a Cristo, no está bajo la gracia, está bajo la ley. Porque la única manera de ser libres de la ley es muriéndose. Y Pablo le explica a los romanos y pone el ejemplo. Pone el ejemplo del matrimonio y dice: la única manera que el hombre o la mujer está libre de su esposo o de su esposa es si se muere. Así la ley, la única forma de ser libre de la ley es muriéndose. Yo soy libre de la ley porque yo me morí. Dice: ¿cómo que murió, pastor? Sí, claro. Me morí para el mundo y me sepultaron en agua. Me sepultaron en el agua. Y ahora soy una nueva criatura. Y yo, después de bautizado, quise relacionarme para con los amigotes que tenía, pero eso ya como que no daba, porque ya como que me fastidiaba lo que ellos hacían, lo que decían, hasta el humo del cigarrillo. Yo bien fumador y ya me fastidiaba el olor. Y entonces yo me decía: no, parce, ¿sabe qué? Usted aquí, usted es tan raro, hermano, ¿usted qué le pasó? Usted tan diferente, a usted le lavaron el cerebro. Y yo me quedé pensando y yo dije: el cerebro. Me lavaron el cerebro, el alma, la conciencia, el corazón. Mi vida entera me la lavaron. ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Yo no debo estar aquí. Y me fui y no estuve más con ellos, porque ya no era de ahí.
Por primera vez me sentí en esta tierra extranjero y peregrino. Y me di cuenta que mi ciudadanía no está aquí. La gente le decía a Abraham, porque Abraham se enriqueció, y le decía: mira, cómprate una casa en una de esas ciudades bien hermosas de la llanura. Allá está Sodoma, Gomorra, Zoar, Ur, allá están todas esas ciudades. Cómprate una casa bien bonita allá. Y él dijo: no, yo no quiero eso, porque yo no soy de aquí. Yo quiero es una casa cuyo arquitecto y constructor sea Dios. Alabanzas a su nombre. ¿Quién tiene alabanza para él? Y Pablo entonces escribe esta carta a los Gálatas para explicarles a ellos que nuestra salvación no depende de la ley, porque la ley no salvó a nadie. No existe una sola persona en la Biblia que haya sido salvo por guardar la ley. Nadie. Los que se salvaron por la gracia, aún en medio de la ley. Porque David se salvó y David fue transgresor de la ley. David fue transgresor de la ley. Todos. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron. Todos es todos. Solamente hubo un ser humano que no pecó, y se llama Cristo. Jesucristo fue el único que no pecó. De resto, Dios miró desde los cielos hacia la tierra a ver si había algún entendido que buscara a Dios. Miró en el cielo y dice la Biblia: ni siquiera los cielos son limpios delante de él. Miró a sus siervos y dice la Biblia: Dios no se confía en ninguno de sus ministros. Dios no le tiene confianza a usted ni me tiene confianza a mí. A Dios no confía en nadie. En nadie. ¿Por qué? Porque Él conoce el corazón de todos. Y dice la Biblia: por cuanto todos. Meta a los que quiera ahí, meta a Moisés, a Elías, a Daniel, meta a los que quieran. Todos cometieron su pecado. Todos cometieron su pecado. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo nos incorporó Dios en su gracia? ¿Cómo nos incorporó Dios en el plan de salvación? Entonces él dijo: bueno, muy sencillo. Voy a ir a la cruz. Me voy a hacer hombre, voy a estar entre ellos, les voy a hablar la palabra y voy a ir a la cruz y voy a morir por ellos. Pero murió como hombre, no como Dios. Porque Dios no muere. ¿Cómo va a morir Dios? Murió como hombre, ¿cierto? Pero con el poder de Dios se levantó al tercer día. Y en la cruz murió por nosotros y al tercer día resucitó y nos dio la vida a nosotros. Y dice la Biblia: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. ¿Y cuál fue el don principal? Pedro dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es la salvación. Es el regalo que no merecíamos. Pablo le dice a los Gálatas: no se dejen confundir por doctrinas, no se dejen confundir por religiones. Es más, reprendió a Pedro. Le dijo a Pedro: ¿cómo es posible? Porque dice Pablo aquí en la carta a los Gálatas, le dice a Pedro: era digno de condenar. ¿Por qué? Porque Pedro estaba queriendo judaizar la gente. Y es más, Pablo usa una palabra y le dice: porque estás obligando a la gente a judaizarse. Y a mí eso me parece muy extraño, porque Pedro muchos años atrás ya había ido a la casa de Cornelio, que era un gentil, y lo había bautizado con toda su familia. Pedro muchos años atrás había estado en un concilio en Jerusalén donde se reunieron todos los apóstoles, donde se reunieron todos los pastores de esa época. ¿A qué? A hablar de la doctrina y a decir: no, es que ustedes no pueden llevar a los gentiles a que guarden la ley. Y me parece tan extraño en Pedro esa actitud. Sin embargo, Dios fue obrando en él y creció y maduró. Y por eso es que Pedro habla del crecimiento, del conocimiento de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero la esencia de la carta a los Gálatas, hermano, es donde Pablo le dice a ellos que no están obligados a guardar la ley. ¿Por qué? Porque ya Cristo nos libró de la maldición de la ley, porque la ley se convirtió en una maldición y nos dio libertad, ser libres de la ley. Y ya terminando la carta, entonces Pablo les dice: vea, pero ustedes están haciendo de la libertad que Cristo les dio, están haciendo libertinaje. Y comienza a decirles: porque
habla de la obra de la carne y del fruto del Espíritu. Porque aunque nosotros somos libres de la ley de Moisés, es posible que si usted no ha nacido de nuevo verdaderamente, no sea libre de la ley del pecado. ¿Y qué te ganas con ser libre de la ley de Moisés, pero estar atado a la ley del pecado? Y por eso habla de la obra de la carne, pero luego les dice, y el fruto del Espíritu. Ni siquiera les dice los frutos del Espíritu, porque nosotros siempre le enseñamos a los niños que los frutos del Espíritu, no es los frutos, es el fruto. Es un fruto que tiene varios componentes y que uno de esos componentes no puede estar aislado de los otros y que el uno te ata al otro. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Cuál ley? La ley del pecado. Porque si en ti están esas cosas, si en ti está ese fruto que está compuesto de varias cosas, entonces la ley del pecado no tiene dominio sobre ti. Pedro dice, hermano, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio templanza, a la templanza afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Y dice, porque si estas cosas están en vosotros, y no solamente están, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero si no están, tienes la vista corta. Tienes la vista corta. ¿Y qué le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso? A la iglesia de la Odisea: unge tus ojos con colirio para que veas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pablo le dice a los Gálatas: no, nosotros somos libres de la ley de Moisés. El mundo está bajo la ley. La ley no ha pasado, la ley está vigente hoy. Y la única manera de ser libres de la ley es a través de la gracia de Jesucristo, es a través del Evangelio, es muriendo para el mundo, hermano, y naciendo de nuevo para Cristo. Pero muriéndose de verdad, verdad, no jugar a ser cristiano. No venir a perder el tiempo aquí. Podrías estar por allá deleitándote en el pecado y en muchas cosas. Nosotros no estamos jugando a cristianismo. El Evangelio no es una fábula. La venida de Cristo no es un cuento de hadas. Esto es una realidad. Esto es una verdad. Y esto hay que vivirlo con seriedad, con responsabilidad. Yo soy cristiano y me tiene sin cuidado lo que otros hagan. Porque Pablo se está refiriendo en esta carta, hermano, a los que tenían renombre, a los que eran importantes. Y Pablo dice: a mí qué me importa lo que ellos hagan. Que se arrepientan y se entreguen a Cristo. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos un llamamiento glorioso, grande y maravilloso de parte de nuestro Dios. Aleluya. Y dice la Biblia: porque Dios ha pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esté en pie, hermano, vamos a darle gracias a Jesús. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Taborda. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.